curso de NetMAUI. Es un curso que vamos a explicar toda la plataforma completa con un cierto nivel de detalle. Es decir, vamos a hacer un poco más de hincapié en lo que sería la gestión de interfaz y quizás un poco menos en el tema de la integración con las plataformas, porque eso es un área muy extensa. De todas formas, no lo vamos a dejar desatendido. Nuestra intención siempre en los cursos es explicar toda la plataforma, todo, sea WCF o sea Blazor o sea lo que sea, explicamos toda la plataforma porque el objetivo es que la gente tenga un punto de entrada cómodo para empezar a trabajar, ¿no? También asumimos, como ya en su día lo hablamos, que nuestros clientes o nuestros alumnos son desarrolladores, es decir, no hacemos cursos para gente que no sepa desarrollar, porque esto requiere unos conocimientos básicos, sobre todo en .NET. Esta es la agenda que vamos a tratar a lo largo de estas 5 sesiones. Vamos a intentar verlo todo y vamos a hacer muchas demos. Esta mañana os he enviado la última versión del curso, la última versión del PDF. No descarto que en los días sucesivos cambie alguna slide, pero básicamente es lo que tenéis, es lo que vamos a ver. Las demos os las enviaré todas al final del curso. Bueno, de hecho os enviaré un link para que os lo bajéis de OneDrive. Porque lo que queremos también es dar las demos para que la gente las tenga como referencia para sus propios desarrollos. Bien, dicho esto, vamos a empezar con una introducción a lo que es NetMAUI. Bueno, como ya debéis saber, supongo, NetMAUI es un entorno multiplataforma. Es algo que lleva Microsoft persiguiendo desde hace ya mucho tiempo, incluso desde antes de Xamarin Forms, y que parece que por fin ha cuajado de una forma decente, ¿no? De una forma manejable, ¿no? El primer intento de crear un sistema de desarrollo multiplataforma fue Xamarin Forms, que salió más o menos hace unos 7 u 8 años y que tuvo unos inicios un poco escabrosos. No funcionaban muy bien las primeras versiones y luego se estabilizó y hubo bastante gente que empezó a trabajar con ello. De todas formas, Xamarin Forms, que partía de Xamarin. Xamarin fue un entorno en el cual se pretendía programar en C# para cualquier plataforma, pero sin el interfaz de usuario, algo claramente insuficiente, puesto que cuando se hacen aplicaciones para móviles y se hacen aplicaciones para escritorio, lo que interesa precisamente, una de las cosas que interesa es no volver a escribir el interfaz, porque suele ser de las cosas más duras de hacer. Y que más tiempo llevan, ¿no? Entonces, el hecho de no poder compartir el interfaz era un hándicap. Luego, Xamarin Forms sí que permitió compartir esa interfaz, pero seguía teniendo ciertas carencias. Por ejemplo, crear un proyecto en Xamarin Forms implicaba crear 3 proyectos distintos. Había un proyecto común hecho en una tecnología que se llamaba .NET Standard, que es una tecnología que no es que esté descontinuada, pero ya no está recomendada. Y a partir, esa era, digamos, la parte común donde escribíamos el 90% del código. Y luego había 3 proyectos, uno para cada plataforma. Uno para Android, otro para Windows y otro para Mac, ¿de acuerdo? Y luego, cuando se compilaba, pues se compilaba para cada plataforma. Esto era insatisfactorio por varios motivos y uno de los importantes es que los recursos, por ejemplo, se tenían que duplicar. Es decir, si queríamos poner iconos o queríamos poner un PNG para utilizarlo desde la aplicación, lo teníamos que triplicar. Teníamos que ponerlo en cada uno de los proyectos. Esto era muy engorroso. Había otros problemas, pero bueno, era un primer comienzo y duró lo que tuvo que durar. Xamarin Forms ha sido completamente sustituido por NetMAUI, hasta el punto de que si instaláis una versión anterior de Visual Studio y que lleve Xamarin Forms, al actualizar a NetMAUI elimina Xamarin Forms por completo, el proceso de instalación. Es decir, Xamarin Forms, a ver, se puede instalar aparte, se puede instalar, es como otras cosas que han quedado descontinuadas de .NET y que se puede instalar manualmente, ¿no? Digamos, entramos en el instalador de .NET y escogemos ese componente, como por ejemplo el Link to SQL,
Y eso lo podemos instalar, aunque no se instale por defecto, ¿no? Bien, en cualquier caso, insisto que NetMAUI es una evolución a partir de Xamarin Forms, pero no es una herencia. Es decir, hay muchas cosas que son muy similares, pero no todo es igual y hay diferencias bastante importantes. Una de las cosas en común es que el interfaz está basado en XAML. XAML, si habéis trabajado con WPF, pues es el interfaz habitual para diseñar aplicaciones de escritorio en WPF. Es un interfaz basado en XML que explicaremos un poco en detalle a lo largo del curso. Básicamente estamos hablando de código declarativo, es un código que no es imperativo. Es decir, la forma de crear el interfaz, y no solo el interfaz, sino buena parte del código, es mediante marcado, mediante lenguaje de marcado. Entonces, esto también es un avance muy importante respecto a otras plataformas antiguas como podría ser WinForms, ¿no? Es un salto adelante. Un factor diferenciador entre NetMAUI y Xamarin Forms es precisamente que aquí solo tenemos un proyecto. Xamarin Forms, como os he comentado, había un proyecto común en .NET estándar y luego 3 proyectos distintos para cada una, o no, un proyecto para cada plataforma que quisiéramos. Si no queríamos Mac, pues el proyecto de Mac no hacía falta añadirlo, ¿no? Ahora solamente tenemos un proyecto, como veremos, tenemos unos recursos compartidos y tenemos un punto de entrada único. Es decir, sabemos por dónde va a empezar a ejecutarse el programa y a partir de ahí, pues dependiendo de la plataforma en la cual se esté ejecutando, se ejecutará un código u otro. Tanto Xamarin Forms como NetMAUI están basadas en una API multiplataforma. Ahora veréis un pequeño esquema de cómo funciona eso. Eso significa que nosotros no trabajamos con la aplicación, con la plataforma nativa, salvo en algunos casos muy concretos que comentaremos, sino que el 90% o el 95% de las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer sobre un API común, un conjunto de llamadas comunes que se van a traducir a la plataforma correspondiente. Se van a compilar de forma nativa, es decir, esto no es código interpretado, quiero insistir un poco en esto, no es código interpretado, sino que el resultado de la compilación de NetMAUI es código nativo para cada plataforma. Pero nosotros eso en principio no lo vamos a sufrir, no tenemos que escribir para cada plataforma, a no ser que haya algo muy especial como comentaremos a lo largo del curso. Bien, esto es un poco una visión global de cómo sería la arquitectura de esta tecnología, ¿no? Nosotros vamos a escribir el código de la aplicación que va a hablar con este API común, que es el API de NetMAUI, es un API que forma parte de .NET. Son namespaces de .NET, escribimos en C#, o sea que no hay ningún problema. Y luego el compilador, este código de .NET, estas llamadas al API de .NET MAUI, las va a traducir a una serie de APIs segmentadas que hay para cada plataforma. Estas APIs lo que hacen es mapear el SDK, por así decirlo, vamos a decirlo de una forma sencilla, mapear el SDK de cada plataforma a lo que sería los puntos de salida y de entrada del propio .NET MAUI. Es decir, tendremos 4 modelos, uno para cada tipo de 4 o 6, porque por ejemplo veremos que también está Tyson. Es decir, esto es modular, podemos añadir cualquier tipo de proyecto. Debajo de eso vamos a tener una librería base de .NET, la Base Class Library, que viene a jugar un papel parecido al que jugaba el CLI en el .NET Framework convencional. Y luego tenemos, por un lado, el Runtime de Mono, que es específico para las plataformas móviles. Mono, si recordáis, es la implementación que se comenzó a hacer en su día. La empezó a hacer Jesús de Icaza. ¿Miguel de Icaza? ¿Jesús de Icaza? Miguel de Icaza. Bien. Creo que Miguel de Icaza, ¿verdad? Sí. Miguel de Icaza para pasar todo lo que era .NET a Linux.
Esto finalmente fue comprado por Microsoft después de dar muchos tumbos. El propio Miguel de Icaza está trabajando, creo recordar ahora, para Microsoft también. Y al fin y al cabo se ha quedado como el runtime válido para las multiplataformas, para las plataformas, sobre todo para las plataformas móviles. Y por otro lado tenemos lo que sería el core de .NET. Ahora ya no es .NET Framework, sino que es .NET a secas para mostrar que es multiplataforma, ¿no? Pero esto sería más bien para Windows. En fin, esto es la arquitectura, más que nada para que sepamos todo lo que hay entre nuestro código y el código nativo que se va a generar en la plataforma. Esto puede provocar que el trabajo con NetMAUI sea un poco lento. Vais a necesitar una máquina un poco potente. Es decir, yo me estoy encontrando, la máquina con la que trabajo habitualmente es una máquina de gaming. Las cosas hay que decirlas claras. Yo trabajo en mi casa y mi máquina es una máquina de gaming. Es una máquina potente. Tiene 16 GB de RAM, disco SSD y es un i7. Y la tengo que acelerar un poco para que no se quede un poco colgada. Yo os recomiendo que utilicéis una máquina con lo más moderna posible y con una buena cantidad de RAM, más que nada por el tema de los emuladores, que explicaremos y que veremos en marcha, ¿no? Plantearos eso, ¿no? Tener una máquina un poco potente para el desarrollo, es lo más recomendable. Bien, ¿qué versiones están enfocadas actualmente en la versión que tenemos disponible de NetMAUI? Lógicamente esto puede cambiar de aquí a un año, ¿eh? Pero en la actualidad son las versiones que se cubren con la versión actual de NetMAUI, que digamos sería la versión 7. Tenemos la versión 5 de Android con el API 21. Hay un API superior, me parece, porque se puede trabajar también con el 33. El iOS 10 también está cubierto. Para macOS también podemos trabajar. Para Tizen, que es el sistema operativo de Samsung para las televisiones. Y también podemos trabajar para Windows 11 o para Windows 10 a partir de una determinada build. Entonces, ahí tenemos disponible lo que podemos hacer. ¿Qué roadmap tenemos? Bien, el NetMAUI está disponible desde que salió .NET 7. Pero eso no significa que se haya podido trabajar en Visual Studio normalmente desde que salió .NET 7. Es decir, ahora mismo hay una especie de decalaje entre lo que sería la versión de Visual Studio actual, lo que ellos llaman la current version, y lo que sería las releases de los productos que van sacando. Es decir, por ejemplo, yo trabajo solamente con la current version porque no me gusta instalar betas, ya no quiero instalar muchas betas en la máquina. Entonces, como solo trabajo con la current version, cuando salió .NET 7 en noviembre, de este noviembre pasado, no me cayó la instalación de .NET 7. Te la tenías que bajar y tenías que utilizar la versión preview de Visual Studio. Me negué a hacer eso. Entonces, yo creo que hasta enero aproximadamente, no estaba disponible .NET 7. Entonces salió una versión de Visual Studio, una release que ya lo incorporaba en la actualización. Con .NET MAUI pasó exactamente lo mismo. Desde el momento en que se anunció la release de .NET MAUI hasta el momento en el que se añadió a Visual Studio como una actualización regular para la versión current de Visual Studio, pasó unos cuantos meses. Entonces, ahora mismo .NET MAUI está disponible a partir de la versión 17.4.3. Yo tengo instalada la 17.5, es la que os recomiendo que instaléis. Pero si no podéis instalarla, pues a partir de la 17.3 podéis bajaros NetMAUI e instalarlo manualmente, cosa que no os recomiendo. Yo os recomiendo que instaléis la última versión de Visual Studio, el último parche, y entonces ya os bajará NetMAUI y desinstalará Xamarin Forms. Ojo con esto, ¿eh? Bien, en principio la idea de Microsoft es sacar actualizaciones en cada revisión. Vamos a tener en principio actualizaciones, pues igual un par de actualizaciones al año, pero si hay algún error o hay algún problema que se pueda solucionar con un parche,
NetMaui es de código abierto y os podéis descargar la última versión de NetMaui desde GitHub. Os he puesto aquí la dirección de GitHub por si os da por bajaros NetMaui por vuestra cuenta. Bien, como os he dicho, necesitamos el Visual Studio 2022 y si queremos trabajar para Mac, vamos a necesitar un Mac. Esto es una diferencia respecto a Android, ¿no? Luego lo explicaremos esto con un poco más de detalle, ¿no? Para publicar y para compilar en Apple vamos a necesitar un Mac que sea compatible con la última versión de Xcode. Vamos a tener que instalar el Xcode y vamos a tener que solicitar un Apple ID y a inscribirnos en el programa de desarrollo. Esto es necesario para Apple, ¿eh? No es necesario para otros entornos. Esto lo aclararemos cuando hablemos de la implementación y de la publicación y todo lo que se necesita para trabajar. También os digo que las demos que vais a ver son para emuladores de Android porque yo no dispongo de un Mac. Y tampoco nos añadiría nada nuevo. Sin embargo, sí que os puedo decir que he hecho pruebas con un Mac que nos prestaron y efectivamente la tecnología funciona. Es decir, yo de lo que no me fiaba era que la tecnología no funcionara y que prometieran una cosa que luego no dan. Yo lo he probado, es decir, he probado a conectar un Mac a mi PC, a ejecutar, instalar el Xcode y hacer todos los procesos y a ejecutar las demos en el Mac y ejecutar el emulador y tal, y todo eso funciona. Es decir, ahora mismo el único problema con esto es que pues, te tienes que comprar un Mac y tienes que solicitar una licencia de desarrollador, ¿no? Si eso supongo que si entráis en la idea de desarrollar para Mac, pues ya tiene que formar parte de vuestras intenciones. Bueno, vamos a hacer una primera demo, tonta, pero yo siempre la hago y es, vamos a crear un proyecto en NetMaui para que veáis cómo se crea. No tiene mayor intención que esa, ¿eh? Vamos a abrir el Visual Studio. Como veréis, no es una gran demo, ¿eh? Veremos otras, ¿no? Que son las que están por aquí. Cuando yo creo un proyecto, lo que tengo que hacer básicamente es decirle que la plataforma que voy a escoger es NetMaui. Ahora lo veréis esto en cuanto cargues, pero voy a acelerar esta máquina un poquito. Vamos a ponerlo un poco. No. Bueno, fijaos que la forma de seleccionar es de saber si tenéis NetMaui en vuestra versión de Visual Studio es que aparezca en esta lista. Si esta lista aparece NetMaui por aquí, entonces es que lo tenéis correctamente instalado y que podéis utilizarlo. Y una vez que lo tenéis instalado, tenéis tres opciones. De la menos complicada a la más complicada, primero podéis crear una biblioteca de clases de NetMaui. Esto es una DLL que podéis utilizar en cualquier proyecto de NetMaui. Lógicamente esa DLL luego la vais a tener que distribuir, ¿no? Esto sería más apropiado si, por ejemplo, quisierais crear un custom control o quisierais crear algún elemento que fuerais a compartir en más de una aplicación. En principio, no es algo que vayamos a tratar en este curso, pero es una posibilidad. Otra posibilidad es crear una aplicación híbrida en NetMaui y Blazor. Esto tampoco es una cosa que vamos a tratar en este curso porque forma parte más bien del curso de Blazor que tenemos. Básicamente os explico cómo funciona. Blazor es una tecnología que nos permite generar aplicaciones que tienen una carga fuerte de JavaScript, pero sin escribir JavaScript, escribiendo código C#. Básicamente es una aplicación web que es una aplicación web que funciona de lado cliente, es decir, que no funciona con JavaScript, no funciona con un servidor, de hecho no necesitan el servidor absolutamente para nada y todo se ejecuta en el lado cliente, es decir, en el navegador. Pues bien, las páginas Blazor, las páginas propias de esta tecnología, se pueden ver en un proyecto de NetMaui. Nosotros podemos tener un proyecto de NetMaui que cargue páginas Blazor. Sería algo muy parecido a hacer una aplicación para móvil que lo que hace es que carga un navegador en el móvil y luego va cargando páginas en el navegador. Esto es una cosa que no es código nativo, no se compila, no hay nada que se compile, sino que se interpreta porque lo que está haciendo es interpretar una página en JavaScript en este caso, ¿no? Es un JavaScript que, insisto, no hemos escrito
directamente, sino que lo escribimos a partir de código de C#. Es otra guerra y es otro tipo de tecnología distinta, a pesar de que esté aquí. Y lo que vamos a tocar aquí va a ser este tipo de aplicaciones. Las aplicaciones NetMaui que nos van a permitir crear aplicaciones nativas, es decir, con código compilado para la plataforma, para todas las plataformas existentes, ¿de acuerdo? Ahora mismo, bueno, quizás exagero un poco, al menos para una gran cantidad de plataformas. Esto va a irse ampliando a medida que pase el tiempo, si esto cuaja, que yo es lo que creo que cuaja, que creo que pasará. Bueno, yo voy a crearla, a pesar de que no tiene gran interés, pero más que nada para que sepáis lo que crea. Fijaos que aquí tenemos dos opciones para el framework. Y aquí empieza un poco la confusión, ¿no? ¿Qué .NET Framework he de utilizar? Fijaos que uno pone compatibilidad a largo plazo y el otro pone soporte técnico de términos estándar. Es difícil entender lo que significa cada una de estas cosas. Lo que significa básicamente es que la versión de .NET 6 que salió en 2021 es estable. Es estable, ¿de acuerdo? Es decir, esa versión no se va a mover. Puede salir algún parche, lógicamente, si hay algún error, pero en principio no es una versión que evolucione. La versión que está en proceso de evolución todavía es la .NET 7, la 7.0, que es la que salió en noviembre. Entonces, yo os recomiendo que utilicéis siempre la última versión, siempre que sea posible, a no ser que haya por algún motivo, tipo, pues no sé, las máquinas a las que va dirigida o por alguna limitación del framework, no podéis utilizar la última. Yo os recomiendo que utilicéis la 7 siempre. Pues bien, vamos a crearla y vamos a dejar que nos cree el proyecto y veremos un poco cómo es el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, esto es el proyecto. Esto es el proyecto de NetMaui. Y si alguno de vosotros alguna vez ha trabajado con Xamarin Forms, verá la gran diferencia que hay entre un proyecto recién creado en NetMaui y un proyecto recién creado en Xamarin Forms. Si esto fuera Xamarin Forms, tendríamos aquí ahora mismo 4 proyectos. Una cantidad de directorios desmesurada y una estructura bastante compleja de entender. Esto es lo que tendríamos. Ahora tenemos una cosa muchísimo más sencilla. Fijaos que lo que tenemos, bueno, explicaremos estos ficheros, lógicamente explicaremos cada uno de ellos lo que es, pero tenemos un único directorio para los recursos. Fijaos que aquí están los iconos, las fuentes, las imágenes, etcétera, ¿no? Tenemos la pantalla de splash, estilos que podemos utilizar en la aplicación. Tenemos las plataformas distintas con diferentes cosas que sí, estas sí son propias de cada plataforma, pero las tenemos dentro del mismo proyecto. Por ejemplo, los puntos de entrada reales de cada plataforma. Y luego, pues, el directorio de properties, donde tenemos un fichero de launch settings que sería el equivalente a un fichero config. De hecho, es lo más parecido que hay un fichero config. Bueno, si no estáis familiarizados también un poco con este entorno, deciros que todo lo que era la configuración en XML que utilizábamos en el .NET Framework, el web config, el app config, los ficheros de settings, todo esto, ha sido sustituido por JSON. Ahora todos los ficheros de configuración son JSON. Esto es propio de .NET Core, es decir, toda la tecnología .NET Core, es decir, toda la que no es Windows, sino que es multiplataforma, está basada en JSON y no está basada en XML. XML es un estándar que ya desapareció. Bien, para ejecutar esto, fijaos que yo tengo aquí la posibilidad de escoger dónde voy a ejecutar esto, dónde voy a depurarlo, ¿no? Y aquí puedo escoger la plataforma, puedo escoger un dispositivo iOS local o remoto, o puedo escoger alguno de los emuladores Android que tengo configurados. Luego explicaremos un poco cómo configurar un emulador Android, luego los veremos en marcha, pero en fin. Si yo esto lo ejecuto en una máquina Windows, pues veré al programa, se compilará, estamos compilando la máquina y aparecerá el programa de demo
de NetMAUI, que nos permitirá ver cómo funciona. Y como he escogido Windows Machine para la ejecución, pues esto va a ir muy rápido. Enseguida la aplicación se va a conectar. Veréis que esto en principio va más rápido que si fuera una aplicación de móvil. Ya la tenemos aquí y entonces pues aquí veis cómo funciona este código. Luego explicaremos un poco este código. Pero bueno, ya veis que cómo va esto. Es muy sencillo y tenemos aquí una serie de propiedades. También tenemos la ventana de propiedades del proyecto y desde aquí le podemos decir qué es lo que queremos, para dónde queremos compilar, ¿no? Esto también lo explicaremos a lo largo del curso, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos los destinos. Creo recordar que estaba todo análisis en Android. Esto estaba en aplicación, destinos Android. Para los iOS, para los destinos Android, fijaos que está permitido habilitar destino en Windows y no está habilitada el destino de Tizen. Esto lo he probado, no sé si es que me hace falta algo en la máquina, pero cuando he intentado colocar esto no me ha permitido compilar. No sé si ahora me dejará compilar o no, pero podría ser, ¿eh? No, fijaos que me falla una dependencia, ¿veis? Me está diciendo que hay alguna cosa de la dependencia que no encuentra. Esto ya me pasaba, no estoy... Yo creo que es que me falta algo, algo que no me he descargado y que no debe ser de Microsoft porque si no, pues me lo habrían instalado ellos, ¿no? Bien, luego veremos esto un poco en más detalle.